Cuando la puerta de la oficina de Killian Mercer se cerró con un clic aquel miércoles por la noche, Ren Harper pensó que la iban a ejecutar. En su mundo, las puertas cerradas significaban balas, no conversaciones. En cambio, tuvo que mirar a los ojos al hombre más peligroso de Boston y decir 5 palabras que harían estallar sus mundos cuidadosamente controlados. Estoy embarazada. El bebé es tuyo. Hace 3 meses, una noche sangrienta en Nueva York. Un refugio seguro tras sobrevivir juntos a un intento de asesinato. Un momento de debilidad en el que la adrenalina se convirtió en algo que ninguno de los dos podía nombrar. Ahora, las consecuencias podrían matarlos a ambos. Para un hombre que ya había enterrado a una mujer a la que amaba, que la había visto desangrarse en sus brazos mientras su hija de 6 meses dormía arriba, esto no era solo complicado. Era una sentencia de muerte en potencia. En la mafia, el amor es una carga, y a Killian Mercer le acababan de entregar la mayor carga de su vida. Pero Killian Mercer no huía del peligro. Había pasado 6 años construyendo un imperio sobre sangre y huesos, criando a su hija solo en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Hacía tiempo que había aprendido que algunas batallas hay que afrontarlas de frente, incluso cuando todos los enemigos te observan, incluso cuando tu corazón aún sangra por la última guerra que casi te destruyó. Si quieres ver cómo un jefe de la mafia afronta la crisis más inesperada de su despiadada vida, quédate conmigo hasta el final. Dale a me gusta si crees que algunos lazos son más fuertes que la sangre. Comparte esta historia y veamos hasta dónde llega. Y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación. El silencio en la oficina del ático se prolongaba como un ser vivo, apretando el aire entre ellos hasta que parecía imposible respirar. Rena se quedó allí, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, esperando a que el hombre que tenía delante reaccionara. Killian Mercer ni se movió. Su rostro parecía tallado en piedra, y sus ojos gris acero no revelaban nada. Pasó un segundo, luego 2, luego 10. Ren contaba cada latido frenético que martilleaba en su pecho, preguntándose si ese sería el último momento de su vida. Había visto a Killian matar a personas por motivos mucho menos importantes que el hecho de que una empleada se atreviera a tener un hijo suyo. Por fin, no pudo soportar ese silencio ni un segundo más. Respiró hondo y habló, con la voz temblorosa, pero esforzándose por sonar firme. Podía desaparecer, podía manejar esto por su cuenta. Él nunca tendría que volver a verla a ella ni al bebé. Se iría de Boston, se iría a algún lugar donde nadie la conociera y criaría al niño sola. Él podría actuar como si nada de esto hubiera sucedido. Ren había estado ensayando ese discurso durante 6 días. Desde que el médico confirmó el resultado, había barajado todas las posibilidades en su mente, todos los escenarios. Sabía que, en el mundo de Killian Mercer, un hijo no deseado con una empleada subordinada no era algo que nadie aceptara. Le estaba dando una salida, una forma de mantener intacto su orgullo y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero la reacción de Killian no fue la que ella esperaba. No asintió con la cabeza. No soltó un suspiro de alivio. En cambio, sus ojos grises ardían con un fuego que Ren nunca había visto antes. No era la ira fría y calculadora que había aprendido a reconocer durante los 8 años que llevaba trabajando para esta organización. Era algo más primitivo, más violento, más crudo. Killian se acercó a ella, cada paso resonando en el suelo de madera como un tambor de guerra. Ren retrocedió por instinto, con la espalda apoyada en la puerta cerrada detrás de ella. Él se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía oler el whisky y el tabaco que desprendía, tan cerca que podía ver su mandíbula apretada con tanta fuerza que resultaba peligrosa. ¿Creía que iba a dejar que su propia carne y sangre se marchara así? ¿Creía que era ese tipo de hombre? Su voz era baja y letal. Cada palabra era como una bala disparada directamente a Ren. Nunca había oído a Killian hablar con tanta intensidad emocional. Durante 8 años, solo había conocido su versión perfectamente controlada y fría como el hielo. Esta versión era diferente. Esta versión era mucho más aterradora y mucho más real. Le dio la espalda y se dirigió a la ventana que daba a Boston, envuelta en la noche. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado un poco, pero aún conservaba el peso de los recuerdos dolorosos. Había perdido a Catherine. No explicaría cómo, todavía no, pero la había tenido en sus brazos cuando murió, y sus últimas palabras habían sido sobre proteger a su hija.
Ren sintió que se le encogía el corazón. Sabía de Catherine, la difunta esposa de Killian, la madre de Rosie, pero nunca había conocido los detalles de su muerte. Nadie en la organización se atrevía a mencionarlo. Killian se volvió hacia ella, y ahora sus ojos grises no mostraban ira, solo algo más profundo. No permitiría que otro de sus hijos creciera preguntándose si su padre los quería o no. Esa frase atravesó a Ren de una manera que no había previsto. Se dio cuenta de que no se trataba de ella. Se trataba de Killian y del remordimiento que había llevado consigo durante 6 años. Se trataba de un padre que intentaba no repetir los errores del pasado. Se mudaría a la finca esa misma noche. No había nada que negociar. Ren abrió la boca para discutir, pero Killian levantó una mano y la detuvo. No era una petición, era una decisión, pero solo le quedaban 18 meses. Ren lo soltó sin pensar, con voz desesperada. 18 meses más y habría pagado la deuda. 18 meses más y sería libre. Llevaba 8 años esperando ese día. Había contado cada día, cada hora, y ahora todo estaba a punto de escapársele de las manos. Killian la miró y por primera vez en toda la noche, ella vio algo en sus ojos que casi parecía ternura, aunque solo fuera por un instante antes de que desapareciera. Libertad. En su mundo, la libertad no existía, pero él podía darle algo mejor, la supervivencia. Y tal vez, si ella lo permitía, algo más que eso. El Rolls Royce negro se deslizó suavemente por las calles de Boston en plena noche. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas como estrellas fugaces. Ren se sentó en el asiento trasero, a una distancia segura de Killian, con la mirada fija en el cristal, pero sin ver realmente nada. Todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder en la oficina del ático. Se había preparado para la muerte, para el rechazo, para el desprecio. No se había preparado para esto. El silencio en el coche se mantuvo durante unos minutos antes de que Killian hablara, con voz baja y tranquila en la oscuridad. La deuda que mencionaste, 18 meses, cuéntame. No era una petición, pero tampoco era del todo formal. Algo en su tono sugería que realmente quería saberlo. No por simple curiosidad, sino por una razón más profunda. Ren dudó. Nunca le había contado a nadie la historia completa. No porque se avergonzara, sino porque a nadie le había importado lo suficiente como para preguntar. Pero ahora, en la oscuridad de un coche que se deslizaba por la ciudad, con el hijo de este hombre creciendo dentro de ella, se dio cuenta de que tal vez era el momento de contarlo por fin. Respiró hondo y comenzó. Su padre murió cuando ella tenía 12 años. Era adicto al juego y debía mucho dinero a gente a la que nunca debería haberlo debido. Una noche, fueron al apartamento a cobrar. Su padre no tenía el dinero. Le dispararon delante de ella. Allí mismo, en el salón de la pequeña vivienda alquilada que su familia llamaba hogar. Lo vio todo. La sangre, el disparo, los ojos de su padre. Mientras la vida se le escapaba, la voz de Ren se mantuvo monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona en lugar de la suya propia. Era el mecanismo de supervivencia que había desarrollado a lo largo de los años. Desprenderse del dolor, convertirlo en una historia, una secuencia seca de acontecimientos sin ningún sentimiento asociado. Tras la muerte de su padre, su madre se derrumbó por completo. Margaret Harper recurrió al alcohol para olvidar el dolor, y entonces el alcohol se convirtió en su amo. Seguía pidiendo dinero prestado para beber, para existir, para huir de la realidad, y cuando estaba borracha, se volvía cruel. Había noches en las que la bebida alcanzaba su punto álgido y encerraba a Ren en el sótano. Sin luz, sin ventanas, solo oscuridad total y el sonido de las ratas correteando por las esquinas. Ren hizo una pausa y continuó con la voz ligeramente temblorosa. Por eso no podía dormir en completa oscuridad. Incluso ahora, después de 15 años, seguía necesitando al menos una pequeña fuente de luz en la habitación cuando dormía. La oscuridad la ahogaba. La arrastraba de vuelta a ser la niña de 12 años encerrada en un sótano frío, sin saber si su madre se acordaría de volver y abrir la puerta. Killian no dijo nada, pero Ren podía sentir el cambio en el aire. Él estaba escuchando de verdad, y eso la animó a continuar. Cuando tenía 19 años, la deuda de su madre había ascendido a $500,000, una cifra imposible de pagar para una madre alcohólica y una joven que solo sabía aceptar trabajos mal remunerados.
Los acreedores vinieron a cobrar y su madre no tenía nada que darles. Nada excepto a Ren. Ren se volvió para mirar a Killian por primera vez desde que había empezado a contar la historia. A la tenue luz que se filtraba desde las farolas, pudo ver cómo apretaba la mandíbula. El hombre que la compró era su padre. El silencio tras esa frase fue tan denso que Ren podía oír su propio corazón. Vio cómo Killian se ponía rígido, cómo sus ojos grises se agrandaban por un instante antes de recuperar el control de su expresión. Mi padre te hizo eso. La voz de Killian se volvió áspera, y Ren oyó en ella algo que no esperaba. No era ira hacia ella, era ira hacia los muertos. Ren asintió, con la voz hueca como un caparazón vacío. Su padre se aseguró de que ella entendiera exactamente lo que era. Una propiedad, un número en un libro de contabilidad. Durante 8 años había trabajado sin descanso, gestionando las finanzas de la organización, y cada dólar que ganaba se deducía de la deuda. No era una empleada, era una esclava contratada. El coche se detuvo en un semáforo en rojo y, en ese breve silencio, Killian se volvió para mirarla. Sus ojos reflejaban algo que Ren no podía descifrar. Culpa, arrepentimiento por lo que había hecho su padre. O tal vez solo la comprensión de un hombre que también cargaba con un peso que no era realmente suyo. Eso se acaba esta noche. Killian lo dijo con voz firme como el acero. Cualquier deuda que creas que aún tienes, ya no existe. No eres una propiedad. Nunca debiste haber sido tratada así. Ren lo miró y por primera vez en 8 años, dejó que una pequeña y frágil esperanza brotara en su interior. Pero había aprendido a no confiar en las promesas. Las palabras son fáciles, señor Mercer, respondió ella, sin ocultar su escepticismo. Killian no pareció ofenderse. En cambio, solo asintió levemente con la cabeza, como si entendiera perfectamente por qué ella reaccionaba así. Entonces, observa mis acciones. La finca Mercer se alzaba en la noche como una antigua fortaleza en el corazón de Beacon Hill, con cálidas luces amarillas que se derramaban por las ventanas y creaban una escena que parecía extrañamente pacífica en comparación con el violento mundo que dominaba su propietario. El coche se detuvo en la puerta principal y Ren salió con las piernas temblorosas, sintiéndose como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno a ella. Había visto esta mansión innumerables veces en documentos financieros, conocía su valor, sabía los costes de mantenimiento mensuales, pero estar frente a ella a medianoche era algo completamente diferente. Killian abrió la puerta principal y entró primero, indicándole que lo siguiera. Dentro, la casa estaba tan silenciosa que Ren podía oír un reloj antiguo dando las 12 en algún lugar del salón. Estaba a punto de preguntarle a Killian dónde se suponía que debía quedarse cuando una voz clara y brillante resonó desde lo alto de la escalera. «Papá, has llegado temprano». Ren levantó la vista y vio a una niña de unos 7 años bajando corriendo las escaleras. Tenía los rizos castaños revueltos por el sueño, y sus piececitos daban pasos rápidos y seguros en cada peldaño de madera. La niña se lanzó directamente a los brazos de Killian, y Ren fue testigo de una transformación que no esperaba. El hombre frío y peligroso al que acababa de enfrentarse en la oficina del ático desapareció por completo. En su lugar había un padre cariñoso que abrazaba a su hija, con la boca esbozando la primera sonrisa que Ren había visto en ese rostro. ¿No podías dormir, Rosie?, preguntó Killian. Su voz era tan suave que Ren casi no la reconoció. «Oí tu coche». Entonces, la niña se volvió de repente para mirar a Ren. Sus grandes ojos grises, idénticos a los de su padre, estaban llenos de curiosidad. «¿Quién es ella, papá? ¿Va a dormir aquí con nosotros?» Killian bajó a su hija y se enderezó, con una mano aún apoyada en el hombro de Rosie en un gesto instintivo de protección. «Esta es Ren. Va a estar con nosotros durante un tiempo». Ren esperó las preguntas que solían venir a continuación. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién es ella para ti? Pero Rosie no preguntó nada de eso. En cambio, se acercó a Ren y le levantó la cara, con los ojos brillantes. ¿Quieres ver mi telescopio? Puedo mostrarte dónde vive mi mamá. Las palabras hicieron que Ren se quedara paralizada por un instante. Miró a Killian y vio cómo apretaba la mandíbula por un momento antes de asentir ligeramente con la cabeza, dándole permiso. Rosie no esperó una respuesta. Cogió la mano de Ren y la llevó escaleras arriba con el entusiasmo feroz de una niña de 7 años que quería compartir lo más importante de su mundo. La habitación de Rosie estaba al final del pasillo del segundo piso,
y lo primero que Wren vio fue el gran telescopio situado junto a la ventana, apuntando directamente al cielo nocturno. La habitación estaba decorada con pegatinas luminosas y oscuras de estrellas y planetas, creando un universo en miniatura en el techo. Rosie llevó a Wren hasta el telescopio y comenzó a ajustarlo con movimientos sorprendentemente hábiles para una niña de su edad. Mira, ¿ves esa estrella? La que brilla mucho cerca de la luna. Ahí es donde vive mi madre. Hablo con ella todas las noches para que no se sienta sola allí arriba. Wren sintió un nudo en la garganta. Había oído muchas historias desgarradoras en su vida. Había vivido tragedias que nunca hubiera imaginado posibles. Pero la inocencia en la voz de Rose cuando hablaba de su madre fallecida le rompió el corazón de una manera completamente diferente. Rosie se volvió para mirarla, con los ojos muy abiertos y llenos de sincera curiosidad. ¿Tienes a alguien en las estrellas? Wren pensó en su padre, en el hombre que había caído en la sala de estar de un pequeño apartamento hacía 15 años, en la última mirada que le había dirigido antes de que la vida lo abandonara. Nunca había pensado en él de esa manera. Nunca había imaginado que pudiera estar en algún lugar del cielo en lugar de simplemente haberse ido. Sí, creo que sí, susurró Wren, y se sorprendió al darse cuenta de que le ardían los ojos. Rosie sonrió como si Wren acabara de decir la cosa más maravillosa del mundo. Entonces podemos hablar con ellos juntos. A las estrellas les gusta que la gente las recuerde. Fuera de la puerta del dormitorio, Killian permanecía de pie en la oscuridad, escuchando cada palabra. Y dentro de su pecho, algo que había enterrado profundamente durante 6 años comenzó a agitarse, buscando una salida. No se atrevía a nombrarlo. Todavía no. 2 semanas pasaron en la finca Mercer como un extraño sueño que Wren no sabía cómo nombrar. Le habían asignado una habitación privada en el ala este de la casa, lejos de la habitación de Killian, suficiente para que ambos mantuvieran la distancia que ella necesitaba. Todos los días se despertaba temprano, se sentaba en el escritorio completamente equipado de su habitación y seguía administrando las finanzas de la organización como si nada hubiera cambiado. Los números en la pantalla de la computadora seguían siendo familiares. Los informes aún debían terminarse, y Wren se aferraba a esa familiaridad como a un salvavidas en un mar caótico. Ella y Killian rara vez se veían. Él salía temprano y regresaba tarde, y a veces la única forma en que ella sabía que había regresado era por el sonido de un automóvil en plena noche, cuando se cruzaban por casualidad en el pasillo o en el comedor. Se saludaban con un gesto cortés y seguían caminando. No había largas conversaciones, ni momentos íntimos. Eran como 2 extraños que vivían bajo el mismo techo, y a Wren le parecía bien. Sabía cómo sobrevivir en la soledad. Lo que no sabía cómo manejar era a Rosie Mercer. La niña de 7 años parecía decidida a derribar todos los muros que Wren había construido. Cada mañana Rosie aparecía en la puerta de Wren con una sonrisa radiante y una invitación para desayunar. Al principio Wren se negaba, alegando que estaba ocupada, pero la decepción en los grandes ojos grises de la niña hacía imposible que Wren volviera a decir que no. Entonces, desayunar juntas se convirtió en una costumbre. Rosie le contaba a Wren cosas sobre el colegio, sobre su profesora, sobre los libros de astronomía que estaba leyendo. Y cada noche, antes de acostarse, Rosie volvía a llamar a la puerta de Wren, con un libro sobre las estrellas en las manos, y le preguntaba si quería escucharla leer. Wren no entendía por qué una niña de 7 años quería leerle a una adulta en lugar de al revés, pero no preguntó. Simplemente se sentaba allí y escuchaba la clara voz de Rose hablar sobre las constelaciones, sobre la distancia entre la Tierra y la Luna, sobre galaxias lejanas, y a veces, entre página y página, Rosie hacía una pausa y ponía una mano sobre el vientre de Wren, incapaz de ocultar su curiosidad. ¿Puede el bebé oírme leer? ¿Qué estrella le gusta más? ¿Es niño o niña? ¿Cuándo nacerá? Las preguntas brotaban sin parar, y Wren se dio cuenta de que había sonreído más en esas 2 semanas que en los últimos 8 años juntos. Esa tarde, Wren estaba en la biblioteca de la finca buscando un libro de contabilidad que necesitaba para el trabajo. El libro estaba en un estante alto y tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlo. No oyó los pasos. No sabía que Killian había entrado en la sala y estaba detrás de ella. Cuando sus dedos encontraron el lomo y lo sacaron, el jersey que llevaba se le subió,
dejando al descubierto la parte baja de la espalda, y en ese momento oyó una brusca inspiración detrás de ella. Ren se giró y se quedó paralizada. Killian estaba a unos pasos de distancia, con sus ojos grises fijos en su espalda, donde ella sabía que las largas cicatrices aún eran visibles después de todos estos años. Cicatrices del cinturón de cuero de su madre, de las noches en que su madre bebía y necesitaba un lugar donde descargar su ira, de recuerdos que Ren había intentado enterrar profundamente en su mente. Se bajó el suéter con una rapidez que rayaba en el pánico, con los ojos muy abiertos y la sangre corriendo hacia su rostro por la vergüenza. Nadie más que ella había visto nunca esas cicatrices. Nadie tenía permiso para hacerlo. Eran su debilidad, la prueba de un pasado que quería olvidar. Pero Killian no dijo nada. No preguntó qué había pasado. No mostró compasión. No la miró como si fuera algo patético que necesitara ser salvado. Solo se quedó allí un momento, con una expresión indescifrable. Luego asintió levemente con la cabeza y salió de la habitación sin decir nada. Ren se quedó sola en la biblioteca, con el corazón acelerado, esperando que la familiar oleada de humillación la invadiera. Pero no llegó. Esa noche, cuando regresó a su habitación después de cenar, encontró una pequeña caja sobre su tocador. Dentro había un frasco de crema para cicatrices que sabía que costaba más de lo que ganaba en un mes. No había ninguna nota, ninguna explicación. Ren sostuvo el frasco en sus manos y lo miró fijamente bajo la lámpara de la mesilla de noche. Y, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba que alguien viera sus heridas sin juzgarla. Él las había visto y no la había juzgado. Eso era más aterrador que cualquier palabra. El doctor Callahan llegó a la finca el martes por la mañana, con un maletín de equipo médico y la calma y profesionalidad de alguien acostumbrado a atender a clientes que no eran precisamente normales. Llevaba 20 años siendo el médico privado de la familia Mercer, tiempo suficiente para saber que no debía hacer preguntas y que siempre debía guardar silencio sobre lo que veía. A Ren le habían informado de la cita prenatal rutinaria el día anterior, y se preparó para ella como si fuera una reunión de trabajo. Solo se trataba de un procedimiento médico, nada más. Llevaba ropa cómoda y estaba a punto de bajar al salón, donde el doctor Callahan había instalado su equipo cuando llamaron a la puerta. Killian estaba en el pasillo, todavía con su familiar traje negro, pero había algo diferente en sus ojos, una vacilación que Ren nunca había visto en este hombre. ¿Puedo entrar para la ecografía? La pregunta hizo que Ren se quedara paralizada por un momento. No esperaba que Killian quisiera formar parte de esto. Había imaginado que solo le importaría el resultado final, si el bebé estaba sano, si todo iba bien. No había pensado que él quisiera estar allí para presenciar el proceso paso a paso. Pero él se lo estaba pidiendo, no ordenando ni exigiendo, sino pidiendo, y eso le hacía imposible negarse. Asintió con la cabeza, sin decir nada, y juntos bajaron al salón, que se había convertido en una sala de exploración temporal. El doctor Callahan no pareció sorprendido al ver a Killian con ella. Solo asintió con la cabeza a modo de saludo y guió a Ren para que se tumbara en la camilla, que había sido cubierta con una toalla blanca. Ren se levantó la camiseta para dejar al descubierto el vientre que había comenzado a redondearse ligeramente, y se sintió nerviosa cuando se dio cuenta de que Killian la estaba mirando, no de forma crítica ni con escrutinio, sino con una intensa concentración, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. Le untaron gel frío en el estómago y el doctor Callahan comenzó a mover la sonda de ultrasonidos. La pequeña pantalla que tenían al lado se iluminó. Al principio solo se veían formas borrosas en blanco y negro que no significaban nada. Entonces, el médico ajustó el ángulo y de repente la imagen se hizo más nítida. Ren lo vio. Una cabecita, dos bracitos que se movían, piernecitas encogidas como si estuvieran acurrucadas en el cálido espacio de su útero. Su bebé, el bebé de ambos, era real. Estaba allí, vivo, creciendo dentro de ella. Entonces, el doctor Callahan pulsó un interruptor y la habitación se llenó de sonido. El latido del corazón del feto, rápido, constante, potente, como cascos galopantes, como un ritmo de tambor, como una prueba innegable de una nueva vida que tomaba forma. Ren se volvió para mirar a Killian y lo que vio le hizo olvidar cómo respirar.
El hombre que había matado a docenas con sus propias manos, el hombre al que toda la ciudad de Boston temía, permanecía inmóvil como una estatua. Sus ojos gris acero estaban fijos en la pantalla y, en la tenue luz de la habitación, Ren podía ver claramente cómo se le enrojecían los bordes de los ojos. Killian no dijo ni una palabra. Solo levantó la mano y tocó ligeramente la pantalla donde se mostraba la imagen del bebé. Su dedo temblaba de una forma que Ren no creía posible en alguien como él. Permanecieron así durante un largo rato, escuchando los latidos del corazón resonar en la habitación hasta que el doctor Callahan terminó el examen y comenzó a recoger su equipo. Dijo que todo parecía normal. El bebé se estaba desarrollando bien y volvería a verlos en 4 semanas. Luego se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio, quedando solo Ren y Killian. Ella estaba a punto de incorporarse cuando Killian habló, con la voz ronca, como si estuviera tratando de contener algo. No había estado presente en la primera ecografía de Ross. Se había dicho a sí mismo que el trabajo era más importante, que podría ver los resultados más tarde, que Catherine lo entendería. Ren se quedó quieta, escuchando, sin atreverse a interrumpir. Él se había perdido ese momento y lo había lamentado durante 7 años. Killian se volvió para mirarla, y en sus ojos ella vio algo que nunca había visto antes. Sinceridad, dolor, determinación. No iba a cometer ese error otra vez, no con este bebé. Y en ese momento, Ren se dio cuenta de algo que había estado negándose deliberadamente a afrontar durante un mes. Bajo la fría y despiadada fachada del jefe de la mafia, se escondía un padre que intentaba reparar viejos errores, que intentaba ser mejor para sus hijos. Quizás no era solo un monstruo. Quizás, solo quizás, también era humano. Los rumores en los bajos fondos se propagaban más rápido que un incendio forestal. En solo unas semanas, todos los jefes, desde Boston hasta Nueva York, se habían enterado de que la contable de Mercer vivía en su finca y que estaba embarazada. Nadie sabía exactamente cuál era su relación, pero no importaba. En este mundo, la verdad importaba menos que lo que la gente quería creer. Y la gente quería creer que Killian Mercer, el jefe más frío de Boston, había encontrado por fin un punto débil. La reunión se celebró en un restaurante italiano del Distrito Neutral, un lugar donde, por una regla no escrita, nadie llevaba armas y nadie iniciaba una guerra. Era la reunión trimestral entre los líderes de las organizaciones más importantes del noreste, donde dividían el territorio, resolvían disputas y se aseguraban de que no se derramara sangre sin necesidad. Killian entró con Declan, su hermano menor. Declan Mercer era 5 años más joven que él, pero había sido la mano derecha de Killian durante 10 años. No parecía tan aterrador como Killian, con su sonrisa fácil y sus modales relajados. Pero cualquiera que subestimara a Declan había pagado caro ese error. En la sala VIP ya había otros 4 hombres sentados alrededor de una mesa redonda. Marco Benedetti, de Providence, Héctor Salazar, de Nueva York, Tommy Flanagan, del sur de Boston, y, sentado frente a la silla de Killian, Nikolai Vulov. Vulov era el jefe de la banda rusa que controlaba la mayor parte del contrabando a través del puerto de Boston. Era grande, de hombros anchos, con el pelo plateado muy corto y unos ojos tan fríos como el hielo siberiano. Él y Killian habían sido enemigos mucho antes de que Killian heredara el imperio de su padre, y la hostilidad entre ellos no había hecho más que aumentar con el tiempo. La reunión comenzó con normalidad, con informes sobre las operaciones comerciales y la firma de pequeños acuerdos, pero Ren podía sentir la tensión en el aire desde el principio, y tenía razón al preocuparse. Cuando terminó la parte formal de la reunión y se sirvió el licor, Vulov se inclinó hacia adelante. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro anguloso. Había oído que Mercer tenía a una mujer embarazada en su cama. El gran Killian Mercer, derribado por una mujer. Tu padre estaría disgustado si estuviera vivo para ver esto. La sala se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Los otros jefes se volvieron para mirar, algunos con curiosidad, otros con inquietud, sabiendo que esas palabras podían desencadenar una guerra. Killian se levantó lentamente, con movimientos controlados, pero con una clara amenaza. Su mano se deslizó instintivamente hacia la cintura, donde solía llevar su pistola, antes de recordar que, según las reglas,
No se le permitía traer armas allí. Pero eso no significaba que no pudiera matar a Bulov con sus propias manos allí mismo, en esa mesa. Declan se puso de pie inmediatamente y puso una mano en el hombro de su hermano con la fuerza justa para detenerlo. Aquí no. Así no. Quiere que pierdas el control. La voz de Declan era baja y urgente, lo suficientemente alta como para que Killian la oyera. Bulov se rió a carcajadas, y el sonido resonó en la sala como el graznido de un cuervo. Deberías escuchar a tu hermano pequeño, Killian. El chico es inteligente, más listo que tú. Killian no se movió, pero sus ojos grises se clavaron en Bulov con una silenciosa promesa de violencia. Cuando habló, su voz era aterradoramente tranquila. Recuerda esta noche, Bulov, porque yo no la olvidaré. La reunión terminó poco después, con un ambiente tan tenso que costaba respirar. Los otros jefes se marcharon rápidamente. Ninguno quería verse envuelto en la explosión de la bomba. En el coche, de vuelta, Declan fue el primero en romper el silencio. Te está poniendo a prueba, buscando un punto débil. La mujer y el bebé ahora son un objetivo. Killian no respondió, pero apretó la mandíbula con tanta fuerza que Declan pudo ver cómo se le contraían los músculos bajo la piel. Bulov no atacará de frente, continuó Declan, con voz grave. Primero destruirá lo que amas. Así es como funciona. Eso es lo que hizo con Catherine. El nombre hizo que el aire dentro del coche se convirtiera en hielo. Era la primera vez en años que Declan pronunciaba el nombre de Catherine delante de Killian. Pero tenía que decirlo. Tenía que asegurarse de que Killian entendiera lo grave que era esto. Killian permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana la noche que pasaba. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el acero. Aumenta la seguridad en la finca. Duplica los guardias y llama a Finn O'Brien. Lo quiero como guardaespaldas personal de Ren las 24 horas del día. No debe perderla de vista. Declan asintió ya que esperaba esa orden, y ella, ¿vas a decírselo? Killian negó con la cabeza. Todavía no, está embarazada. No quiero que se preocupe por nada de esto. Me encargaré de Bulov a mi manera. A mi manera, y cuando lo haga, deseará no haber abierto la boca esta noche. Declan no dijo nada más. Conocía ese tono en la voz de Killian. Era la voz de un hombre que planeaba una guerra, y solo Dios sabía quién seguiría en pie cuando terminara. Esa tarde comenzó tranquilamente, como cualquier otro día. Ren estaba sentada en la sala de estar con Rosie, escuchando a la niña leer sobre las lunas de Júpiter, cuando unos gritos procedentes de la puerta de la finca rompieron el silencio. Finn O'Brien, el nuevo guardaespaldas asignado para protegerla las 24 horas del día, se levantó de inmediato y le indicó que se quedara donde estaba. Pero Ren oyó claramente esa voz, una voz que no había oído en 8 años, pero que aún podía reconocer al instante. Dile a mi hermana que su familia está aquí. Sé que está ahí dentro. Clarissa. Ren se levantó, le dijo a Rosie que se quedara con la señora Brennan, el ama de llaves, y se dirigió rápidamente hacia la puerta antes de que Finn pudiera detenerla. No quería que Killian se enterara de esto. No quería que tuviera que lidiar con otro lío de su familia. Ya sabía demasiado. De pie frente a la alta verja de hierro había una mujer a la que Ren casi no reconoció. Clarissa Harper, su hermana mayor, había sido en su día la más guapa de la familia, con su cabello dorado y sus brillantes ojos azules heredados de su padre. Pero la mujer que tenía ahora delante parecía una versión devastada de aquel recuerdo. La ropa que llevaba era claramente de diseño, pero estaba arrugada y sucia, como si llevara días sin cambiarse. Su cabello rubio estaba ahora quebradizo y descuidado, y unas profundas ojeras oscurecían los ojos que una vez habían brillado. Clarissa estaba en pésimas condiciones, y Ren no tenía que ser un genio para entender por qué su hermana había aparecido allí después de tantos años de silencio. Un guardia abrió la puerta lo justo para que Ren saliera, pero no lo suficiente para dejar entrar a Clarissa. Las hermanas se miraron a unos pasos de distancia, y Ren pudo oler el ligero rastro de alcohol en el aliento de Clarissa. «Mira a mi hermanita», dijo Clarissa con desdén, con la voz empapada de amargura. «He oído que ahora te acuestas con tu jefe y vives en su mansión, mientras yo estoy ahí fuera luchando por sobrevivir». Ren no dijo nada. Solo se quedó allí con las manos protegiendo su vientre embarazado, que empezaba a notarse. «Me debes una, Ren», dijo Clarissa acercándose, con la mirada deslizándose hacia la finca detrás de Ren, con un deseo descarado.
Yo aguanté años de las tonterías de mamá mientras tú trabajabas como una esclava contable para ellos. Ahora tú lo tienes todo y yo no tengo nada. Tienes que compartirlo. No te debo nada, Clarissa. Ren respondió con una voz más tranquila de lo que esperaba. Clarissa se rió a carcajadas, con un sonido agudo y desquiciado. No me debes nada. ¿Quieres saber un secreto, hermanita? Inclinó la cabeza y la sonrisa de su boca se convirtió en algo venenoso y satisfecho. Mamá no solo te vendió a ti, primero me ofreció a mí. El corazón de Ren dio un vuelco. Se quedó allí como clavada al suelo, mientras Clarissa continuaba con el placer de alguien que saborea el dolor de otra persona. Pero yo huí, me escapé. Y tú te quedaste porque eras demasiado débil, demasiado patética para luchar. Siempre fuiste la que ella podía controlar. Esas palabras atravesaron a Ren como cuchillos. Durante 8 años, se dijo a sí misma que no tenía otra opción, que su madre la había vendido porque no había otra manera, que era el destino, las circunstancias, cualquier cosa excepto la verdad de que podría haberse negado, podría haber huido como lo había hecho Clarissa, pero no lo había hecho, se había quedado. Siempre fuiste la niña buena, ¿verdad? Clarissa continuó, cada palabra como una bofetada en la cara de Ren, siempre haciendo lo que los demás te decían, sin atreverte nunca a defenderte. Y ahora crees que puedes estar aquí, en la mansión de un jefe de la mafia, y fingir que eres mejor que yo. Ren abrió la boca para responder, pero otra voz se interpuso detrás de ella. Si esta mujer se acerca a menos de 30 metros de esta propiedad otra vez, rómpele las 2 piernas. Ren se giró y vio a Killian justo detrás de ella, con sus ojos grises fríos como el invierno fijos en Clarissa. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, cuánto había oído, pero con solo mirarle a la cara supo que la respuesta era todo. Lo había oído todo. Clarissa dio un paso atrás, mostrando miedo por primera vez desde que había aparecido. Miró a Killian, luego a Ren y luego a los guardias que se acercaban. «Te arrepentirás de esto, Ren», gritó mientras se alejaba apresuradamente. La sangre no olvida. Ren se quedó allí, viendo cómo la figura de su hermana desaparecía al final del camino, y no sabía qué se suponía que debía sentir. Vergüenza porque Killian había oído la verdad sobre cómo había sido demasiado débil para liberarse, o alivio porque esta vez no tenía que enfrentarse sola al fantasma de su pasado. 2 semanas después del incidente con Clarissa, justo cuando Ren empezaba a pensar que quizá los fantasmas de su pasado habían dejado por fin de perseguirla, la última mujer a la que quería ver apareció en las puertas de la finca Mercer. Margaret Harper estaba allí borracha y gritando como una loca, llamando la atención de los vecinos adinerados que daban sus paseos vespertinos por las tranquilas calles de Beacon Hill. «Quiero ver a mi hija. Déjenme entrar a ver a mi niña. Soy su madre». Su voz estaba ronca por el alcohol y las lágrimas, y resonaba en el lujoso barrio como una mancha en su pulida perfección. Ren estaba en el segundo piso cuando oyó el alboroto, y su corazón se hundió como una piedra. Reconoció esa voz al instante, incluso después de 8 años. Era la voz de las noches encerrada en el sótano, de los azotes cuando su madre estaba borracha, del día en que la vendieron como mercancía para pagar una deuda. Killian apareció a su lado antes de que pudiera moverse, con el rostro frío mientras miraba por la ventana a la mujer que causaba el caos abajo. Para evitar llamar más la atención innecesariamente, ordenó a los guardias que llevaran a Margaret dentro, pero solo a la sala de estar donde las cámaras vigilaban desde todos los ángulos. Ren quería negarse, quería decirle a Killian que echara a la mujer, que no tenía nada que decirle, pero había una parte de ella, la parte de la niña de 12 años que aún ansiaba el amor de su madre, que la hizo bajar las escaleras y entrar en la sala de estar. Margaret Harper tenía un aspecto aún peor que Clarissa. Estaba tan delgada que sus pómulos sobresalían bruscamente bajo la piel cenicienta. El cabello que una vez había sido castaño brillante, ahora estaba entremezclado con canas y enredado. Sus ojos, enrojecidos por la bebida y el llanto, se fijaron en Ren con algo que Ren casi confundió con arrepentimiento. «Hija». Margaret rompió a llorar en cuanto Ren entró, levantándose como para correr hacia ella y abrazarla, pero deteniéndose en seco cuando Finn O'Brien le bloqueó el paso. Lo siento mucho, estoy enferma, ¿lo entiendes? El alcohol me hace hacer cosas que no quiero hacer. No sabía lo que estaba haciendo».
Ren se quedó a unos pasos de distancia, con las manos protegiendo su vientre, ahora inconfundiblemente redondeado a las 22 semanas. No dijo nada, solo escuchó. Solo quiero arreglarlo todo, continuó Margaret, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Por favor, perdóname. Dame una oportunidad para volver a formar parte de tu vida. He cambiado. Te juro que he cambiado. Y por un breve instante, Ren casi le creyó. Al fin y al cabo, era su madre, de su misma sangre. Quizás realmente se arrepentía. Quizás, después de 8 años, por fin había comprendido lo que había hecho. Quizás, solo quizás, todavía había una posibilidad de que Ren tuviera algo parecido a una familia. Pero en otra habitación de la finca, Killian lo observaba todo a través de las cámaras, y sus agudos ojos grises vieron lo que Ren no podía ver desde donde estaba. Margaret no dejaba de mirar el bolso que tenía en el regazo. Su mano se movía de una forma extraña y antinatural, como si estuviera ajustando algo en su interior. Ese no era el movimiento de alguien abrumado por la emoción. Era el movimiento de alguien que intentaba que algo funcionara correctamente. «Revisa su bolso ahora mismo», ordenó Killian por la radio, y en cuestión de segundos, Finn le arrebató el bolso a Margaret. Ella gritó en señal de protesta, pero ya era demasiado tarde. Dentro del bolso, un teléfono estaba grabando un video, capturando todos los ángulos de la habitación, todos los detalles del mobiliario, la posición de las puertas, cualquier sistema de seguridad visible. «¿Quién te ha enviado aquí?». La voz de Killian llegó desde la puerta de la sala de estar cuando entró. Fría como un invierno en Boston, Margaret se quedó quieta, y sus ojos rojos y llorosos ahora brillaban con algo completamente diferente al arrepentimiento que había estado fingiendo. Cálculo, malicia, verdad, volumen. Finalmente lo admitió, con la voz ya sin temblar ni empapada en lágrimas. «Me pagó $50,000 por conseguir información sobre esta casa. Seguridad, horarios, puntos débiles». Ren sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró fijamente a la mujer que le había dado la vida, la mujer que una parte de ella aún esperaba que pudiera quererla, y vio cómo se caía la última máscara. Margaret se volvió para mirarla, y la sonrisa en su boca era tan fría que hizo que Ren se estremeciera. «¿Crees que quería quedarme contigo? Siempre fuiste una carga, igual que tu padre. Al menos ahora por fin vales algo para alguien». Esas palabras no hirieron a Ren como esperaba. Quizás porque hacía mucho tiempo que sabía la verdad y simplemente no había querido admitirla. Quizás porque después de 8 años se había quedado sin lágrimas para esta mujer. Quizás porque ahora, de pie en esta finca con un niño creciendo dentro de ella, se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de Margaret Harper. Killian se acercó a ella, con voz baja y dirigida solo a ellos dos. «¿Qué quieres que haga con ella?». Ren miró a su madre por última vez, la mujer que la había vendido, golpeado, encerrado en la oscuridad, y ahora la traicionaba de nuevo por dinero. No sentía ira, no sentía dolor, solo sentía vacío, como si el último hilo que la ataba al pasado acabara de cortarse. «Asegúrate de que nunca vuelva a encontrarme», dijo Ren, con una voz fría que ni ella misma reconocía. «No me importa cómo». Margaret se la llevaron esa noche. Nadie preguntó a dónde había ido. Y Ren no preguntó qué había hecho Killian. No estaba muerta. Ren lo sabía porque Killian le había prometido que ella decidiría, pero Margaret Harper nunca volvería a aparecer en su vida. Y cuando la puerta se cerró detrás de la mujer que le había dado a luz, Ren no lloró. Hacía mucho tiempo que había llorado todas las lágrimas que tenía por esa mujer. En las noches en que la encerraban en un sótano completamente oscuro, cuando era una niña de 12 años, que no entendía por qué su madre la odiaba tanto. Esa noche, Ren no podía dormir. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo bajo la tenue luz de la lamparita con forma de estrella que le había regalado Rosie. Y las palabras de Margaret seguían resonando en su mente como un disco rayado que se repite sin cesar. «Siempre fuiste una carga, igual que tu padre». Creía que esa mujer ya no le hacía daño. Se equivocaba. Hacia las 2 de la madrugada, renunció a intentar dormir y bajó a la biblioteca. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Solo la luz de la luna se colaba por las altas ventanas y dibujaba franjas plateadas sobre el suelo de madera. No encendió las luces. Solo se hundió en el sillón junto a la ventana y miró al cielo nocturno, preguntándose qué estrella era aquella en la que vivía su padre, si Rosie tenía razón sobre los muertos que vivían entre las estrellas. No oyó pasos,
pero sintió su presencia antes de que él hablara. Killian entró en la biblioteca como una sombra. No encendió la luz, solo caminó directamente hacia la silla frente a ella y se sentó. En la oscuridad, solo podía distinguir el contorno de su rostro. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos grises como dos fragmentos de cristal roto. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los dos sintió la necesidad de decir nada. A veces, la presencia de otra persona es suficiente. A veces, saber que no estás solo en la oscuridad es todo lo que alguien necesita. Entonces Killian habló, con voz baja y distante, como si estuviera hablando más consigo mismo que con ella. Era enfermera en una clínica gratuita del centro. No sabía quién era yo cuando nos conocimos. Wren no necesitó preguntar a quién se refería. Conocía a Catherine, la mujer que vivía en las estrellas, la madre con la que Rosie hablaba todas las noches, la esposa que Killian había perdido. Cuando se enteró, ya estaba embarazada de Rosie. Killian continuó, con voz firme, como si estuviera contando un triste cuento de hadas. Ella intentó marcharse. Yo no se lo permití. Me dije a mí mismo que la estaba protegiendo, pero solo estaba siendo egoísta. No podía dejarla marchar. Wren escuchó sin interrumpir. Entendía que era algo que Killian necesitaba decir, quizás por primera vez en años, y no iba a privarle de eso. La noche en que ella murió, la voz de Killian se apagó y en la oscuridad, Wren pudo ver cómo se le tensaban los hombros, como si estuviera luchando contra el peso del recuerdo. Vulov envió a unos hombres a la casa. Lo llamó un mensaje. El nombre hizo que la sangre de Wren se helara. Volkov, el hombre que provocó a Killian en la reunión, el hombre que había pagado a su madre para espiar esta casa. Y ahora ella lo sabía, el hombre que había matado a Catherine. Catherine intentaba sacar a Rosie por la puerta trasera. Killian continuó. Cada palabra le salía como a la fuerza. La atraparon en la puerta. La encontré en el suelo, abrazando a Rosie con fuerza. Había sangre por todas partes. Utilizó su propio cuerpo para proteger a nuestra hija. Wren sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero las contuvo. No era el momento de llorar, era el momento de escuchar. Sus últimas palabras fueron, «Manténla a salvo, prométemelo». La voz de Killian se quebró al pronunciar la última frase, y Wren escuchó 6 años de dolor en ese sonido. Esa era la herida que había mantenido oculta, enterrada bajo su exterior frío y despiadado. Por eso se había convertido en el monstruo que temía el inframundo. Murió creyendo que yo no podía protegerla, dijo Killian, con la voz reducida a un susurro herido. Y tenía razón. Wren no le dijo que lo sentía. Sabía que esas palabras no tendrían sentido, que serían huecas, incapaces de cambiar nada. En cambio, dijo lo que realmente creía. Murió luchando por su hija. Eso no fue un fracaso. Fue lo más valiente que se puede hacer. Después de eso se hizo el silencio. Entonces Killian se levantó, cruzó el espacio que los separaba y se sentó a su lado. A la pálida luz de la luna, ahora podía ver su rostro con más claridad, los ángulos duros, la tenue cicatriz en la barbilla y los ojos que la miraban con algo que no se atrevía a nombrar. Levantó la mano y le tocó la mejilla, y Wren se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su palma era cálida y áspera, la mano de un hombre que había hecho cosas terribles, pero también la mano que abrazaba a su hija cada noche y dejaba un frasco de crema para cicatrices en el tocador de Wren sin necesidad de explicaciones. El beso llegó lentamente, no como aquella noche en Nueva York, cuando todo había sido frenético y desesperado. Esta vez, su boca se encontró con la de ella con suavidad, ternura, entretejida con dolor y esperanza a la vez. Wren sintió que las lágrimas finalmente brotaban, no por tristeza, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. Killian se apartó, con la frente apoyada contra la de ella, y su cálido aliento rozó los labios de Wren. «No quiero que te sientas atrapada», susurró. «Esto no es parte de ningún trato». Wren abrió los ojos y miró a los ojos grises que tenía a solo unos centímetros de distancia. «Lo sé», le susurró ella. «Por eso sigo aquí». Las semanas siguientes pasaron como un sueño que Wren no se atrevía a creer que fuera real. Después de aquella noche en la biblioteca, todo entre ella y Killian había cambiado de una forma que no podía expresar con palabras. No hubo grandes declaraciones, ni promesas, solo pequeños cambios que ella notaba día a día. Killian empezó a llegar a casa más temprano,
Ya no desaparecía desde el amanecer hasta la medianoche como solía hacer. Llegaba a tiempo para cenar, se sentaba a la mesa con Rosie y Ren y escuchaba a su hija hablar sobre el colegio y los nuevos libros de astronomía que había encontrado. A veces, cuando Rosie explicaba con entusiasmo una constelación, Ren veía que Killian la miraba al otro lado de la mesa y tenía que apartar la vista, temerosa de que él viera cómo se le enrojecían las mejillas. Los pequeños momentos comenzaron a acumularse, como gotas de agua que caen en un frasco vacío. Por la tarde, Ren le enseñó a Rosie a hornear galletas en la amplia cocina de la finca, y cuando se dio la vuelta, vio a Killian apoyado en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolas a las dos con una expresión que no pudo descifrar. No dijo nada, solo se quedó allí observando, pero su presencia calentó la cocina más de lo que ningún horno podría hacerlo jamás. Por la noche, Killian comenzó a acostarse a su lado, no por exigencia ni por deseo, sino simplemente porque quería saber que ella estaba a salvo. Se quedaba allí tumbado en la oscuridad, con una mano descansando ligeramente sobre su vientre, ahora inconfundiblemente redondeado, y Ren se quedaba dormida con su calor envolviéndola como una manta protectora. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Ren se despertó con un susurro. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, escuchando. Killian le hablaba a su vientre, con una voz baja y suave que ella nunca había oído antes. Tu hermana Rosie probablemente te hablará de las estrellas hasta que te hartes. ¿Y tu madre? Tu madre es la mujer más fuerte que tu padre ha conocido jamás. Ren fingió dormir, pero sus lágrimas empapaban silenciosamente la almohada. Pero esa paz no duró. En la semana 25, la oscuridad más allá de los muros de la finca Mercer les recordó que el mundo real seguía esperando. Esa mañana, Finn O'Brien fue encontrado inconsciente fuera de las puertas de la finca. Había sido golpeado brutalmente. Tenía la cara tan hinchada que era casi irreconocible, las costillas rotas, pero seguía vivo. No había sido un ataque con intención de matar. Era un mensaje. Sobre el cuerpo de Finn había una pequeña nota, con una letra clara y precisa. Puedo llegar a cualquiera, en cualquier lugar. Vi. Y junto a ella había 3 fotografías. Ren en el jardín de la finca, con la mano sobre su vientre embarazado. Ren de pie junto a la ventana del dormitorio. Ren entrando y saliendo de un coche con Finn a su lado. Bulov la había estado observando dentro de la casa que ella creía que era el lugar más seguro del mundo. Killian casi enloqueció cuando vio esas fotografías. Ren nunca lo había visto perder el control de esa manera, destrozando el escritorio de su oficina, gritando órdenes a sus hombres para que prepararan un ataque. Quería sangre. Quería quemar todo lo que Bulov poseía. Quería acabar con todo de inmediato. Declan fue quien lo detuvo, de pie en la puerta con el rostro sombrío. Esto es lo que él quiere. Te está provocando para que entres en una guerra para la que no estás preparado. No dejes que la ira te controle. Ahora no. Ren sabía lo que había pasado, y esa noche fue a ver a Killian cuando estaba solo en la oficina destrozada, mirando por la ventana con los ojos llenos de tormenta. Te estoy poniendo en peligro, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Quizá debería hacerlo. Killian se giró, interrumpiéndola con una mirada feroz. No, no te atrevas a decir que deberías irte. Tú no eres el peligro. Tú eres lo que estoy luchando por proteger. Se quedaron uno frente al otro en la habitación oscura, y Ren sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las murallas que había construido, todas las defensas que había creado para protegerse, se derrumbaron en ese momento. Tengo que decirte algo, susurró con voz temblorosa. No porque temiera a Bulov, sino porque temía lo que estaba a punto de admitir. Creo que me estoy enamorando de ti y eso me asusta más que Bulov. Killian no se movió, solo se quedó allí escuchando, y Ren continuó, las palabras brotando como una presa que se rompe. Todos los que deberían haberme amado me han traicionado, abandonado o utilizado. Para mí, el amor siempre ha significado dolor. Killian se acercó y cuando habló, su voz era baja y segura. No puedo prometerte que no te haré daño. En esta vida, el dolor es inevitable. Levantó la mano y le levantó la barbilla, para que ella tuviera que mirarle a los ojos. Pero puedo prometerte que quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que nadie más te haga daño. La semana 27 marcaba el comienzo del 7º mes de embarazo, y el vientre de Ren había crecido tanto
que tenía que moverse más despacio, descansar más a menudo y aceptar que su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Esa noche, estaba sentada en la cama leyendo cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Rosie entró corriendo como un pequeño torbellino. Llevaba un dibujo en la mano y sus ojos brillaban como las estrellas que tanto le gustaban. «He hecho esto para ti, para todos nosotros». Rosie saltó a la cama junto a Ren y le entregó el papel con orgullo evidente. Ren miró el dibujo y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era un dibujo a lápiz con las líneas torcidas típicas de una niña de 7 años, pero el significado que había detrás era tan claro que le dolía. 4 personas estaban de pie, una al lado de la otra, sobre un trozo de césped verde. El más alto era Killian, vestido con un traje negro. Su rostro tenía una expresión severa, pero con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. A su lado estaba Ren, con el pelo largo y castaño y una gran barriga redonda de color rosa. Rosie se había dibujado más pequeña, de pie junto a Ren, sosteniendo un telescopio morado. Y dentro de la barriga de Ren, visible como a través de la visión de rayos X de una niña, había un pequeño bebé acurrucado con los ojos bien cerrados. Pero lo que hizo que Ren se llevara una mano a la boca para contener un sollozo fue la gran estrella dibujada en la esquina superior del dibujo. La estrella tenía una cara sonriente y debajo había una palabra garabateada. «Mamá, esta es nuestra familia», explicó Rosie con voz alegre y orgullosa. «Lo dibujé para que el bebé sepa quiénes somos cuando nazca. Y esa es mamá, mirando desde el cielo. Le conté a mamá sobre ti y el bebé. Dijo que está feliz». Ren ya no pudo contenerse más. Tomó a Rosie en sus brazos, abrazó a la niña con fuerza y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No lloraba por tristeza, sino porque una niña de 7 años había visto lo que Ren no se había atrevido a esperar: una familia. «¿Cómo sabes que mamá está feliz, cariño?», preguntó Ren cuando por fin pudo hablar, con la voz aún entrecortada. «Porque se lo pregunté anoche y la estrella de mamá parpadeó 2 veces», respondió Rosie como si fuera lo más obvio del mundo. 2 parpadeos significan que sí. Ren la abrazó con más fuerza y por encima del hombro de Rosie vio a Killian de pie en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cuánto había oído. Su rostro no mostraba emoción alguna. Seguía llevando esa familiar máscara fría, pero su mano agarraba el marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y Ren podía ver su mandíbula apretada como si estuviera conteniendo algo para que no se desatara. Después Rosie se metió en la cama con la promesa de que el dibujo se colgaría en la habitación del bebé. Cuando la niña se durmió y la casa volvió a quedar en silencio, Killian entró en la habitación de Ren y cerró la puerta tras de sí. Se quedó allí de pie un momento, en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Luego habló, con una voz grave que Ren nunca le había oído antes. «Te quiero, Ren. He sido demasiado cobarde para decírtelo». Ren no se movió, solo lo miró, esperando. «La última vez que dije esas palabras, la perdí esa misma noche». Killian continuó, cada palabra saliendo de lo más profundo de su ser. «Pensé que si te lo decía, si lo admitía, te perdería como perdí a Catherine». Ren se levantó, se acercó a él y levantó la mano para tocar el rostro del hombre que había mantenido su corazón congelado durante 6 años por miedo a que se rompiera de nuevo. «Entonces demostraremos que esa maldición es falsa», susurró ella. Juntos, Killian la miró y en esos ojos grises, Ren vio todo lo que él no podía expresar con palabras. Miedo, esperanza, amor y rendición total. Se inclinó para besarla, y ese beso fue diferente a todos los demás. Ya no era consuelo ni dolor, era una promesa. Y esa noche, por primera vez, no quedó distancia entre ellos. 2 semanas después de aquella noche, la vida en la finca Mercer parecía haber encontrado un ritmo extrañamente tranquilo. Ya no había amenazas de Bulov. Ningún fantasma del pasado de Ren aparecía en las puertas, y todo estaba tan tranquilo que resultaba casi sospechoso. Killian mantuvo la guardia alta y reforzó la seguridad alrededor de la propiedad, pero una parte de él empezó a pensar que quizá Volkov estaba esperando un momento diferente. Quizás se había dado cuenta de que atacar a la familia Mercer no valdría la pena. Se equivocaba. Esa tarde de martes comenzó como cualquier otra. Rosie fue al colegio con 2 nuevos guardias asignados después de que Finn aún se estuviera recuperando de la paliza de Bulov. Ren trabajaba en su habitación privada,
con el vientre tan grande en la semana 28 que tenía que sentarse lejos del escritorio para dejar espacio al bebé que crecía dentro de ella. Killian estaba en su oficina en casa, ocupándose de los asuntos de la organización, y todo era normal hasta las 3:47 de la tarde. El teléfono de Killian sonó, y el identificador de llamadas era el colegio de Rosie. Descolgó con un destello de irritación, pensando que su hija probablemente había olvidado un libro o que había algún pequeño problema que había que solucionar. Pero la voz al otro lado de la línea hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo. Señor Mercer, hace 20 minutos alguien que decía ser su chofer ha recogido a su hija, pero el chofer de verdad acaba de llegar. Killian no recordaba lo que le había dicho a la mujer al otro lado del teléfono. No recordaba cómo había terminado la llamada. Lo único que sabía era que el mundo a su alrededor se había quedado en silencio de una forma que le dolía, y que su corazón se había detenido por un instante antes de empezar a latir con tanta fuerza que parecía que fuera a salirse del pecho. 28 minutos más tarde, a las 4:15, recibió un video en su teléfono. Killian pulsó el botón de reproducción con un dedo tembloroso, y lo que vio en la pantalla hizo que su mundo se derrumbara. Rosie estaba sentada en una silla en una habitación oscura, con las manos atadas a la espalda y sus rizos castaños enredados. Sus ojos grises, iguales a los de él, estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Pero estaba intentando no llorar más. Tenía los labios apretados y le temblaba ligeramente la barbilla. Cuando habló, su voz temblaba, pero intentaba ser valiente de una forma que le partió el corazón a Killian en 1000 pedazos. Papá, los malos me han dicho que tengo que decirte algo. Rosie tragó saliva y fijó sus pequeños ojos en la cámara, como si pudiera verlo a través de ella. Me han dicho que tienes que venir solo o me harán daño. Pero estoy intentando ser valiente, papá, como tú me enseñaste. Entonces Volov entró en el encuadre, situándose detrás de Rosie con esa familiar sonrisa venenosa. 24 horas. Mercer, el almacén del Muelle 7. Ven solo. Entrega tu territorio o te devolveré a la niña en pedazos, empezando por los dedos. El video terminó y la pantalla se volvió a oscurecer. Killian permaneció inmóvil durante unos segundos, con la mirada perdida. Entonces, un rugido brotó de lo más profundo de su garganta, como el sonido de una bestia herida. Lanzó el teléfono contra la pared, luego se volvió hacia el pesado escritorio de roble y lo empujó con un estruendo que sacudió la habitación. Sillas, cristales, libros. Todo lo que estaba a su alcance quedó destrozado mientras descargaba una ira que no podía controlar. La sangre brotaba de los cortes en sus manos mientras su puño golpeaba los cristales rotos, pero no sentía dolor. No sentía nada excepto la furia negra que lo quemaba vivo por dentro. Ren oyó el ruido y acudió tan rápido como pudo con su vientre hinchado. Se detuvo en la puerta de la oficina destrozada, vio a Killian en medio de la destrucción, con las manos ensangrentadas y algo salvaje en los ojos, y lo entendió inmediatamente. «Rosie». Killian no respondió, pero la expresión de su rostro bastaba. Ren sintió que las piernas le fallaban y se desplomó en el suelo, rodeando su vientre con ambos brazos como si pudiera proteger a su hijo nonato de la agonía que la desgarraba. «Es culpa mía», susurró, con las lágrimas brotándole rápidamente. «Él utilizó a mi familia para estudiar tu punto débil. Ella ha desaparecido por mi culpa». Killian atravesó los escombros, se arrodilló frente a ella y la agarró por los hombros con sus manos empapadas de sangre, sus ojos grises fijos en los de ella, feroces e inquebrantables. «Mírame, esto no es culpa tuya, es culpa de Volov y yo la voy a traer de vuelta». Se levantó, salió de la habitación y gritó a Declan, que ya estaba corriendo por el pasillo. «Llama a todos los soldados, a todos los aliados, a todos los que nos deben un favor. Esta noche acabaremos con esto». Se volvió hacia Ren y Toei. En sus ojos, ella no vio la ira de un jefe de la mafia. Vio la implacable determinación de un padre dispuesto a quemar el mundo para salvar a su hija. «Voy a quemar todos los edificios que posee, matar a todos los hombres que le sirven y traer a nuestra hija a casa». En menos de 2 horas, 50 hombres se reunieron en los fondos de la finca Mercer. Eran los combatientes más leales de la organización, hombres que habían seguido a Killian desde que era el hijo del antiguo jefe, y acudieron sin preguntar por qué. Cuando el jefe llamaba,
Ellos respondían. Cuando secuestraron a la hija del jefe, estaban dispuestos a morir. Killian estaba de pie en el vestuario con un chaleco antibalas debajo de una camisa negra. Se colocó una pistola en la cadera, otra en el tobillo y se metió en el cinturón el cuchillo que guardaba desde el día en que murió su padre. En el espejo, no vio al hombre que había aprendido a amar de nuevo en los últimos meses. Vio al monstruo que temía el inframundo, el monstruo dispuesto a bañarse en sangre para proteger lo que era suyo. Ren apareció en la puerta, con el rostro pálido, pero con los ojos llenos de determinación. Quería ir con él. Killian se volvió y su respuesta no dejó lugar a negociación. No. Si le pasaba algo, este bebé necesitaba al menos un progenitor. Ren abrió la boca para discutir, pero Killian se acercó, le puso la mano sobre el vientre embarazado con una delicadeza que no encajaba con su armadura de asesino, y le dijo que Declan se quedaría con ella y la protegería con su vida. Declan estaba detrás de ellos y asintió con la cabeza. El hombre que solía sonreír, ahora con una expresión seria que ella nunca había visto. Nada iba a tocarla, juró. Ren miró a Killian, con lágrimas en sus ojos marrones, y le rogó que volviera con ellos. Killian se inclinó, le besó la frente, luego la boca, luego el vientre donde crecía su hijo, y le prometió que volvería porque ahora tenía demasiado por lo que vivir. Esa noche, el distrito de almacenes del Muelle 7 estaba sumido en la oscuridad, y un falso, frágil y silencioso Bulov tenía a 40 hombres de guardia. Estaba seguro de que Killian vendría solo, tal y como le había exigido, porque no arriesgaría la vida de su hija. Había subestimado la crueldad de un padre desesperado. Killian no vino solo. Llevó a 50 hombres desde 3 direcciones, inundando los almacenes con una marea de sangre y balas. Los disparos retumbaron en la noche, gritos, cristales rotos, el choque sordo de carne y huesos. No era una batalla, era una masacre. Killian fue el primero, con el arma en la mano como una extensión de su brazo. Disparó sin dudar, sin piedad. Cada bala se cobró una vida. Él solo acabó con 15 de los pistoleros de Bulov, pasando por encima de sus cuerpos como se pasa por encima de la basura en la calle. Este no era Killian Mercer, el hombre que había dicho que amaba a Ren en la oscuridad. Era una máquina de matar que perseguía a su hija. El sótano estaba fuertemente vigilado, pero eso no lo detuvo. Abrió de una patada la puerta de acero, derribó a los 2 últimos guardias y se quedó paralizado cuando vio a Rosie. Estaba sentada en una silla en el centro de la fría habitación de hormigón, con las manos atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Pero cuando sus pequeños ojos grises vieron a su padre, se iluminaron entre lágrimas. Killian corrió hacia ella, le arrancó la cinta, le cortó las ataduras y la apretó contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. Le dijo que estaba allí, ahora estaba a salvo. Rosie se aferró a su cuello, sollozando. Sabía que él vendría. Les había dicho a los hombres malos que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Al mismo tiempo, en la finca Mercer, Declan estaba revisando las ventanas cuando vio que algo andaba mal. Unas siluetas oscuras se movían por el jardín, demasiado rápidas y coordinadas para ser los guardias de seguridad. El plan B de Bulov. Si el asalto al almacén fallaba, atacarían el lugar donde Killian había dejado lo más importante. 5 hombres armados irrumpieron por la puerta trasera y Declan solo tuvo unos segundos para reaccionar. Empujó a Ren hacia la habitación segura, le gritó que cerrara la puerta con llave y luego se volvió solo para enfrentarse a los intrusos. La primera bala le impactó en el hombro cuando derribó al primer hombre. Apretó los dientes y siguió disparando, derribando al segundo, al tercero y al cuarto. La sangre le corría por el brazo, pero no se detuvo. El último salió de una esquina ciega. Apuntó con su arma directamente a la puerta de la habitación segura donde se escondía Ren. Declan no lo pensó. Se lanzó a la línea de fuego y la bala le atravesó el abdomen en el momento exacto en que el último guardia que quedaba en pie llegó y derribó al atacante. Declan cayó al suelo. La sangre se extendía roja por su camisa blanca. Ren salió corriendo de la habitación segura. Cayó de rodillas a su lado y presionó ambas manos sobre la herida, tratando de detener la hemorragia. Le preguntó por qué lo había hecho. Declan la miró y, a pesar del dolor, esbozó esa familiar sonrisa débil. Ahora ella era su familia. Eso era lo que hacía la familia. En el almacén,
Después de dejar a Rosie a salvo en manos de personas en las que confiaba, Killian fue en busca de Bulov. Encontró al ruso tratando de salir cojeando por la parte trasera. Tenía la pierna herida por una bala perdida. Killian no se apresuró. Avanzó lentamente, dejando que Bulov viera venir la muerte, dejándole sentir el miedo que Rosie había tenido que soportar. Esto era por Catherine. Durante los 6 años que su hija había crecido sin su madre, Killian no había usado un arma. Sacó el cuchillo y el primer corte fue lento, deliberado. Bulov gritó, pero nadie vino a salvarlo. Esto era por Rosie. Por cada segundo de terror en los ojos de su pequeña, el segundo corte fue más profundo, y Volkov comenzó a llorar, a suplicar, a prometer cualquier cosa. Pero Killian no le escuchó. Dejó de escuchar en el momento en que vio a su hija atada en un sótano oscuro. Y el último corte, lento y preciso, atravesó el corazón de Bulov, fue por Ren, por atreverse a pensar que podía tocar lo que le pertenecía. Volkov murió con los ojos muy abiertos, mirando al techo del almacén, y Killian se quedó allí, empapado en sangre de la cabeza a los pies. Pero por fin había cumplido la promesa que había hecho 6 años antes ante la tumba de Catherine. Rosie volvió a casa sana y salva esa noche, en brazos de Killian, como un tesoro que había rescatado de las garras de la muerte. No tenía ninguna herida física, ni un solo rasguño, pero las heridas que tenía por dentro eran de las que no se ven a simple vista. La primera noche se despertó gritando por las pesadillas, exigió dormir con Killian y Ren, y no soltó a su padre hasta que finalmente se desmayó. Mientras tanto, Declan yacía en una cama instalada en la sala de estar de la finca, negándose a ir al hospital, a pesar de que el doctor Callahan insistía en que debía recibir atención profesional. Le habían extraído la bala y le habían cosido la herida, pero Declan declaró obstinadamente que se recuperaría allí mismo, donde podía vigilar a su familia. Ren no se apartó de la cabecera de Declan en todo el primer día. Se sentó a su lado, se quedó mirando su rostro demacrado por la pérdida de sangre, observó las vías intravenosas que le salían del brazo y sintió la culpa presionándole el pecho como una piedra. «Casi mueres por mi culpa», le susurró cuando Declan abrió los ojos. Declan volvió la cabeza hacia ella. «Y aunque esté débil», intentó sonreír, «casi muero por mi familia. Hay una diferencia, y volvería a hacerlo si fuera necesario». Ren no supo qué decir. Estaba acostumbrada a que la abandonaran, la traicionaran y la vendieran sus propios familiares. No estaba acostumbrada a que alguien estuviera dispuesto a sangrar para protegerla. Al segundo día, cuando las cosas empezaron a calmarse, Ren sintió un leve dolor en la parte baja del abdomen. Pensó que solo era estrés, la secuela de los horribles días que acababan de sobrevivir. Su cuerpo reaccionaba a todo lo que había pasado. Bebió agua, se acostó e intentó no pensar en ello. Pero al tercer día, el dolor empeoró. Ren se despertó a medianoche con la sensación de que alguien le retorcía las entrañas, y cuando miró hacia abajo, vio sangre. No mucha, solo unas gotas, pero suficientes para que el pánico se apoderara de ella. El doctor Callahan llegó en 20 minutos, y después de examinarla, su rostro se volvió muy serio. Ren supo de inmediato que las noticias no eran buenas. «Preeclampsia», le dijo a Killian, que estaba junto a la cama con el rostro pálido como el papel. Su presión arterial es peligrosamente alta, causada por el estrés. El trauma psicológico lo desencadenó. Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente. Si no conseguimos estabilizarla, puede que tengamos que adelantar el parto. Solo está de 29 semanas. Ren fue trasladada esa noche al hospital privado de la organización. Allí, los médicos y enfermeras no hacían preguntas, ni informaban a nadie. Ella yacía en la cama del hospital, con vías intravenosas y monitores conectados a su cuerpo, mirando fijamente al techo blanco y tratando de no pensar en lo peor que podía pasar. Killian no salió de la habitación. Se sentó en la silla junto a su cama, le cogió la mano y se negó a comer, a dormir, a alejarse ni siquiera un minuto. Sus ojos grises estaban hundidos por el cansancio. La barba le ensombrecía la mandíbula porque no se había molestado en afeitarse. Pero no le importaba. Casi había perdido a Rosie. No podía perder también a Ren y a su hijo nonato. Todos los días, Rosie llamaba por videollamada desde casa, con su pequeño rostro llenando la pantalla del teléfono y los ojos llenos de preocupación. «Ren, por favor, ponte mejor»,
decía con voz temblorosa. Necesito que vuelvas a casa. El bebé también te necesita. Le he hablado de ti a mamá Star, y ella dice que te mantendrá a salvo, pero yo sigo queriendo que vuelvas a casa. Ren intentó sonreír a la pantalla, intentó tranquilizar a la niña, pero por dentro se estaba derrumbando. La tercera noche en el hospital, después de que Rosie colgara y la habitación se sumergiera en un silencio solo roto por el pitido constante de las máquinas, Ren se volvió para mirar a Killian. «Si me pasa algo», comenzó, con voz débil. Killian le apretó la mano, sacudiendo la cabeza como para impedir que siguiera hablando. Pero ella necesitaba decirlo. «Prométeme que le dirás a la niña que era deseada». Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, que la amaba desde el momento en que supe que existía. «No dejes que crezca pensando que nadie la quería, como yo solía pensar». Killian se levantó, se sentó en el borde de la cama y la abrazó con la mayor delicadeza posible, teniendo en cuenta todos los cables y máquinas que los rodeaban. «Tú misma se lo dirás», le susurró al oído, con la voz quebrada. «Acabo de recuperarte. No voy a perderte ahora». Las 5 semanas en el hospital fueron las más largas de la vida de Ren y Killian. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizar su estado, ajustando la medicación, controlando continuamente su presión arterial, manteniéndola en cama y limitando todos sus movimientos. Hubo días en los que las cosas parecían mejorar y Ren comenzó a tener esperanzas de que pudiera salir adelante. Pero luego había noches en las que su presión arterial se disparaba. Sentía como si la cabeza se le fuera a partir en dos y tenía que permanecer tumbada en completa oscuridad con una bolsa de hielo en la frente, mientras Killian se sentaba a su lado, impotente, viendo cómo sufría. En la semana 34, el doctor Callahan tomó la decisión final. «No podemos esperar más», les dijo a Killian y Ren, con el rostro serio, pero con voz tranquila. «El bebé se ha desarrollado lo suficiente como para sobrevivir fuera, y el cuerpo de Ren se está debilitando. Si no actuamos ahora, podríamos perderlos a ambos». La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Esa noche, Ren no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, con una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo los pequeños movimientos del niño dentro de ella, y rezaba a cualquier poder que pudiera escucharla para que ambos sobrevivieran al día siguiente. A la mañana siguiente, llevaron a Ren al quirófano en una camilla blanca. Killian caminaba a su lado, vestido con la bata azul estéril del hospital, sin parecerse en nada al frío jefe de la mafia que el mundo conocía. Parecía un hombre corriente que tenía miedo, que rezaba, que agarraba la mano de la mujer que amaba como si fuera su única tabla de salvación. Cuando llegaron al quirófano, Ren empezó a temblar, no por el frío, sino por el miedo. Había afrontado muchas cosas aterradoras en su vida. Había sobrevivido a noches en un sótano. Había soportado 8 años de esclavitud. Había mirado a los asesinos a los ojos sin pestañear. Pero nada la había preparado para este momento. «Tengo miedo», le susurró a Killian mientras las enfermeras se movían a su alrededor. «Nunca había tenido tanto miedo. He vivido toda mi vida sola y ahora tengo algo que perder». Killian apretó su mano con más fuerza, sus ojos grises sosteniendo los de ella con la firmeza que necesitaba. «No estás sola. Estoy aquí. No te voy a soltar». La cirugía comenzó y se colocó una sábana sobre el pecho de Ren, bloqueando su visión de lo que estaba sucediendo debajo. Solo podía ver las cabezas de los médicos moviéndose detrás de la cortina. Oía órdenes entrecortadas, sentía presión y movimiento, pero ningún dolor gracias a la anestesia. Pasaron 15 minutos de tensión sofocante. Killian se sentó junto a su cabeza, con una mano entrelazada con la de ella, la mirada fija en la sábana con una preocupación evidente. Entonces sintió una fuerte presión, una sensación de tirón, y la voz de un médico dijo que el bebé había salido. Ren contuvo la respiración, esperando. Killian se inclinó hacia adelante, tratando de ver por encima de la cortina. Ambos esperaban el sonido que todos los padres anhelan oír en ese momento, el llanto de un bebé, pero no se oyó nada. Pasó un segundo, 2, 5. Ren vio a los médicos y enfermeras moviéndose rápidamente detrás de la cortina. Oyó voces urgentes, pero no pudo distinguir las palabras. 10 segundos. Su corazón latía con fuerza. El monitor comenzó a sonar cuando su pulso se disparó. 15 segundos. Apretó la mano de Killian con tanta fuerza
que le rompió el hueso. 20 segundos. ¿Por qué no llora?, gritó Ren, con la voz quebrada por el pánico. Killian, ¿por qué no llora? 25 segundos. Killian no pudo responder. Solo la abrazó con más fuerza. Su rostro se puso pálido. Sus ojos se fijaron en la cortina donde su hija estaba fuera de su vista. 30 segundos y entonces, como un milagro, un sonido se elevó en la habitación. Un llanto, débil, diminuto, como el maullido de un gatito, pero claro y seguro. El llanto de la vida. Respira. La voz del doctor Callahan resonó. El alivio era inconfundible. Está bien, pequeña, pero respira. Ren rompió a llorar. Las lágrimas brotaban como si hubieran estado atrapadas dentro de ella durante los 30 segundos más largos de su vida. Sintió que Killian se inclinaba para besarle la frente. Sintió que sus hombros temblaban y supo que él también estaba llorando. Una enfermera se acercó con un pequeño ser envuelto en una manta blanca. Colocaron a la bebé sobre el pecho de Ren, cálida e increíblemente ligera, con un peso de poco más de 2 kilogramos, piel roja, dedos diminutos como pequeños brotes, ojos cerrados con fuerza y una suave corona de cabello negro. Era real, susurró Ren, acariciando con mano temblorosa la pequeña cara de la bebé. Es realmente real. Killian estaba de pie junto a ellas, mirando a las dos mujeres de su vida, y sus rodillas casi se doblaron. Sus ojos grises estaban húmedos y por primera vez en su vida no le importaba que lo vieran llorar. Es perfecta, susurró. Las dos son perfectas. Ren lo miró, luego miró a la diminuta hija que tenía en brazos y supo al instante cuál era su nombre. Celeste. Celeste Mercer. Killian repitió el nombre, saboreándolo en sus labios. Celeste significa celestial. Ren sonrió entre lágrimas. Así que las estrellas de Rosie siempre la protegerán. Celeste Mercer nació demasiado pequeña para irse a casa de inmediato. El doctor Callahan explicó que sus pulmones necesitaban más tiempo para desarrollarse y que tendría que permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para respirar por sí misma. Y así comenzaron los 12 días más largos de la vida de Ren. 12 días viendo a su hija a través del cristal de una incubadora. 12 días contando cada pequeña respiración en el monitor y rezando para que los números siguieran apareciendo. Killian y Ren se turnaban para vigilar junto a la incubadora las 24 horas del día. Cuando Ren estaba agotada y necesitaba descansar para recuperarse de la cirugía, Killian se sentaba allí, con una mano apoyada en el cristal caliente, y le hablaba a su pequeña sobre lo que vería cuando llegara a casa, sobre su hermana Rosie esperándola, sobre la habitación ya preparada. Y cuando Killian tenía que ocuparse de asuntos urgentes para la organización, Ren ocupaba su lugar, sentándose durante horas solo para ver cómo subía y bajaba el pequeño pecho de Celeste. Cada respiración era un pequeño milagro. Rosie pudo visitar a su hermana gracias a una excepción especial del Dr. Callahan, aunque normalmente no se permitía la entrada de niños en la UC y neonatal. Se quedó fuera, junto al cristal, apoyó su pequeña mano en la superficie transparente y miró con sus grandes ojos grises a la hermanita que yacía dentro de la incubadora, rodeada de cables y máquinas. Hola, Celeste, soy tu hermana mayor. Te he traído dibujos de estrellas para que sepas lo que te espera. Rosie levantó los dibujos que había hecho, llenos de estrellas y planetas de colores. Luego comenzó a leer un libro de astronomía en un pequeño altavoz conectado a la incubadora. Su clara voz hablaba de constelaciones, de la Vía Láctea, de los misterios del universo que tanto le gustaba. Mamá, quiero decir Catherine, mamá también te está mirando, dijo Rosie, levantando los ojos hacia el techo como si pudiera ver a través de él el cielo nocturno. La estrella de mamá brilla mucho esta noche. Ren se quedó a su lado escuchando y se le hizo un nudo en la garganta cuando se dio cuenta de algo. Se volvió hacia Killian, que estaba a su lado, y le susurró. Me llamó mamá antes de corregirse. Killian asintió con la cabeza, con la mirada tierna mientras observaba a su hija mayor leerle al bebé. También lo hace en casa. Me pregunta si puede llamarte mamá. Al 10º día, Celeste dejó de necesitar el respirador. Por primera vez, respiraba completamente por sí misma con sus pequeños pulmones. Y Ren lloró cuando vio que el nivel de oxígeno en el monitor se mantenía estable sin la ayuda de la máquina. Al 12º día, el Dr. Callahan entró con una sonrisa
y dijo las palabras que todos habían estado esperando escuchar durante casi 2 semanas. Ahora es lo suficientemente fuerte. Puede irse a casa. Ren rompió a llorar. Killian la abrazó con fuerza y Rosie saltó por la habitación como un pajarito liberado. Va a venir a casa. Mi hermanita va a venir a casa. Esa tarde, llevaron a Celeste a la finca Mercer por primera vez. Rosie corrió delante y abrió de par en par la puerta de la habitación infantil, una habitación que había pasado la última semana decorando. Las paredes y el techo estaban cubiertos de estrellas que brillaban en la oscuridad y pegatinas de planetas brillantes, lo que convertía el espacio en un pequeño universo. Así, Celeste no tendrá miedo a la oscuridad, explicó Rosie con solemnidad. Las estrellas la protegerán como me protegen a mí. La primera noche, toda la familia se reunió en la habitación infantil. Killian se quedó de pie junto a la cuna, mirando a Celeste mientras dormía. Ren se sentó en el sillón, agotada, pero más feliz que nunca. Y Rosie se acurrucó en la alfombra del suelo, negándose a salir de la habitación de su hermana, a pesar de que ya había pasado su hora de acostarse. Mirando a su alrededor, en la pequeña habitación iluminada por estrellas brillantes y una suave luz nocturna, Ren se dio cuenta de que allí, por primera vez en sus 27 años de vida, tenía una verdadera familia. No una familia de sangre y obligaciones, sino una familia elegida y llena de amor. Había pasado un año desde la noche más larga de sus vidas y todo había cambiado de una forma que nadie hubiera podido imaginar. Killian Mercer, el jefe de la mafia que en su día había aterrorizado a todo Boston, había reestructurado silenciosamente toda su organización. La violencia se redujo poco a poco, sustituida por inversiones inmobiliarias y negocios legítimos. Ya no era el monstruo del inframundo, sino que se estaba convirtiendo gradualmente en un auténtico hombre de negocios. Un padre que podía mirar a sus hijas a los ojos sin sentir vergüenza por lo que hacía. Declan se había recuperado por completo de la herida que casi le mata aquella noche. Y ahora era el tío Deck, adorado tanto por Rosie como por Celeste. Cada fin de semana, venía a la finca con pequeños regalos y bromas que hacían reír a Rosie hasta que se caía de risa. Y Celeste siempre levantaba los brazos para que la cogiera en brazos en cuanto lo veía entrar por la puerta. Ren ya no era una contable atada por la deuda de su madre. Se había convertido en la directora financiera oficial de Mercer Holdings, con su propia oficina, su propia secretaria y el respeto de todos los miembros de la organización. Ya nadie se atrevía a mirarla como si fuera una propiedad o un número en un libro de contabilidad. Era la esposa del jefe, la madre de su hija y la mujer que había convertido un imperio de sangre y huesos en algo mejor. Una noche, mientras Celeste dormía en su cuna y Rosie leía sobre las estrellas en su habitación, Killian llamó a Ren a la biblioteca. Se paró junto a la chimenea encendida, sosteniendo una vieja hoja de papel amarillenta por el paso del tiempo. Ren lo reconoció al instante. Era el contrato de deuda que su madre había firmado hacía 8 años. El contrato que había convertido a Ren en propiedad de Mercer. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó Killian con delicadeza. Ren asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Había intentado olvidar ese papel. Había intentado creer que ya no importaba. Pero una parte de ella siempre había sabido que, técnicamente, todavía pertenecía a la organización. Killian la miró y luego arrojó el papel a las llamas. Se quedaron allí de pie, observando cómo el fuego lo devoraba, convirtiéndolo en cenizas, borrando 8 años de cadenas en unos pocos segundos. Esto nunca existió, dijo Killian cuando se consumió por completo. Nunca fuiste una deuda. Fuiste lo mejor que le ha pasado a esta familia. La boda se celebró en un cálido día de primavera, allí mismo, en la finca de Beacon Hill, que llamaban hogar. No hubo cientos de invitados, ni prensa, ni espectáculo de la alta sociedad de Boston, solo sus personas de confianza, las que habían estado con ellos en los momentos más oscuros y más brillantes. Rosie fue la niña de las flores, caminando por un pasillo cubierto de pétalos con un vestido blanco, bordado a mano con pequeñas estrellas brillantes. Llevaba su cesta de flores con una solemnidad seria, como si fuera la misión más importante de su vida. Y tal vez para ella lo era. Celeste estaba sentada en el regazo de la señora Brennan, con sus ojos grises muy abiertos, absorbiéndolo todo con la curiosidad de una niña de 1 año. Y cuando sus padres se besaron al final de la ceremonia, aplaudió y se rió como si entendiera perfectamente lo que significaba.
Declan estaba junto a Killian como padrino, y cuando llegó el momento de su brindis, empezó a hablar de la hermandad, de la familia, de todo lo que habían sobrevivido juntos. A mitad del discurso, su voz comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas y éstas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No estoy llorando», dijo Declan, secándose las lágrimas con la manga de su traje. «Son alergias. Es marzo. Cállate». Toda la sala estalló en carcajadas, e incluso Killian no pudo ocultar su sonrisa. En su noche de bodas, después de que los invitados se hubieran marchado y la casa volviera a estar en silencio, la familia se reunió en el balcón con vistas al cielo nocturno de Boston. Rosie sostenía a Celeste en sus brazos y señaló las estrellas. «Mira, Celeste, esa es la estrella de Catherine. Ella es nuestra otra madre». Celeste siguió el dedo de su hermana y balbuceó sonidos sin sentido. Encantada, Rosie se volvió hacia Ren, con sus ojos grises serios, de esa forma que solo los niños pueden ser. «¿Puedo llamarte mamá?» «De verdad, siempre». Ren se arrodilló para mirar a los ojos a la niña de 8 años que le había robado el corazón la primera noche con una historia sobre las estrellas. «Me haría muy feliz que lo hicieras». Rosie la abrazó con fuerza y luego miró al cielo. «¿Ves, Catherine? Te dije que era buena. La estrella de mamá está parpadeando». Eso significa que está de acuerdo, ¿verdad? Killian se quedó allí mirando a las 3 mujeres de su vida. Su esposa, la mujer que le había enseñado que el amor no era una debilidad. Su hija mayor, que había mantenido su corazón caliente durante sus años más oscuros, y su hija menor, prueba viviente de que las cosas más inesperadas pueden dar lugar a los milagros más hermosos. Killian Mercer había construido su imperio sobre sangre y huesos. Había aprendido a sobrevivir sin amar demasiado, sin confiar demasiado. Pero allí, de pie en ese balcón aquella noche con sus hijas y la mujer que había reescrito todas las reglas que él conocía, finalmente comprendió algo que su padre nunca había entendido. Los imperios más fuertes no se construyen sobre el miedo, se construyen con personas dispuestas a sangrar a tu lado. Permanecen firmes cuando el mundo se derrumba, te eligen, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Y, por primera vez en su violenta y sangrienta vida, Killian Mercer no solo estaba sobreviviendo, sino que por fin estaba viviendo. Esta era su historia. Un monstruo que aprendió a amar, una mujer que aprendió a quedarse, y 2 niñas pequeñas que les enseñaron a ambos que la familia no es la sangre. Son las personas que aparecen cuando todo se derrumba. Esta historia nos recuerda que el pasado no define el futuro, que todo el mundo merece amor, sin importar de dónde venga, y que la verdadera familia no son las personas con las que naces, sino las que eligen estar a tu lado en los momentos más difíciles. En esta vida, a veces nos hieren precisamente las personas que más nos deberían querer. Pero eso no significa que no merezcamos ser felices. Al igual que Ren, a veces tenemos que atravesar la oscuridad para encontrar nuestra propia luz. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Qué momento te ha emocionado más? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta y comparte este video con cualquiera que necesite creer en las segundas oportunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte otra emotiva historia cada día. Deseamos a todos los que vean este video buena salud, una vida llena de alegría y días llenos de paz y felicidad. Adiós, nos vemos en el próximo video.